En bicicleta, a caballo, en moto, Sí. como usted quiera, Claro. pero tenemos que entrarle al circo político porque ¿estamos como queremos o no estamos como queremos? A ver, fue una semana con claroscuros para el gobierno, me encanta esa palabra. Claroscuros. Porque en el lado del Congreso, vamos a hablar obviamente de lo que pasó en la Cámara de Diputados Sí. con la media sanción de ficha limpia y bueno, dictámenes también en el Senado. Hubo buenas noticias para el gobierno, pero en cuanto al gobierno en sí, yo de hecho el título del circo político del día de hoy Sí. es El quilombo avanza, parte 1 de 1000 ya, directamente. Porque fue una semana de mucho funcionario echado, muchos funcionarios que rajaron. Sí, señor. Qué Sí, locura. hubo muchos cambios. En primer lugar, bueno, obviamente semana, ¿no? De salidas, escándalos y la guillotina del gobierno a full, pero más filosa que nunca, eso seguro. En primer lugar, si les parece, vamos a hablar de Sonia Cavallo, ¿sí? La hija de Domingo Cavallo, el exministro de Economía de la Argentina. Me pasó bastante desapercibido. Yo no sabía, ella era embajadora de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA, y estaba laburando allá en Washington, en los Estados Unidos. Y resulta que el padre, a quien recordemos que en la mesa de Mirta, Milei, cuando fue con Fátima, lo calificó como el mejor economista de la historia argentina. Lisa y Mirá llanamente, vos. dijo eso. En su momento también lo había calificado como el mejor ministro de Economía. Pero resulta que un par de días antes, Cavallo había sugerido en una entrevista que el levantamiento del cepo no se podría realizar ni con el desembolso del FMI. Es un tema sensible para el gobierno, el tema del dinero, de los fondos frescos con el Fondo Monetario Internacional, el tipo de cambio y demás. Y Milei lo tomó como una crítica. No, es tremendo, o sea, hizo Sí. un comentario y echaron a la hija. Y le rajó a la hija. Exacto. Encima, hay que decir, ¿no? También una Nepo Baby, Sonia Cavallo, que evidentemente el gobierno lo confirmó. Entró a la OEA por ser la hija de, porque automáticamente hubo Yo creo que conflictos con el papi y Nadie chao. sabía que la hija de Caballo estaba en la OEA, o sea, no sabíamos ni que ni tenía hija, con eso te digo Claro, todo. exacto. Fue por eso una gran sorpresa para todos esta semana enterarnos esto. Y en Radio Rivadavia, en una entrevista que dio también Javier Milei el martes, si no me equivoco, de esta semana, dijo: el Papa está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico. Pero ¿cómo le va a decir torpedear? Bien. Igual es lo más fino de lo que dijo Milei también en la semana. Dijo: ¿se está de un lado o se está del otro? Así, lisa y llanamente. Sonia Cavallo pagó los platos rotos también del padre. Dio también una entrevista con Antonio Laje esta semana. Una entrevista accidentada, que después recordemos el presidente dijo que lo habían mira. saboteado, etcétera. Si uno ve inclusive esa misma señal de televisión a día de hoy, están teniendo casi que los mismos problemas. O sea que no tenía que ver pura y exclusivamente Con esa con nota. Javier Milei. Háganse cargo, chicos, que andan mal los micrófonos, déjense Sí. joder, cámbienle las pilas, dale, por favor, pónganse las pilas. Y Laje, qué buche que sos, cómo mandaste Sí. al frente a toda la gente de sonido. A tus Sos propios compañeros. Sos el peor del mundo, Laje, por favor. No tengo nada que ver, quiero decir, esto ha sido un desastre. ¡Wow! Aparte diciendo que no tenía perdón lo que había sucedido. ¿Qué pasa? Bueno, pará. ¿Qué vas a hacer? Echar a la gente. Claro, son cosas que pueden pasar. Lo cierto es que justamente en esa entrevista, él lo que dijo era que el programa económico del gobierno era mucho más exitoso que el de Cavallo porque no tuvieron que tener una hiperinflación previa para hacerlo. Y dijo que ellos lo evitaron, no la dejaron correr y no reventaron a la gente para mostrar un programa exitoso. Epa. Y a la vez, Opa. comparándose, ¿no? con Cavallo, dijo que ellos lograron recomponer las tarifas durante todo el proceso y tampoco hicieron expropiaciones o un plan Bonex, el tema del canje, ¿no? de los bonos en los años 90. Así que le tiró también ahí unos cuantos dardos a Cavallo. Nunca pensé estar vivo para ver este enfrentamiento. La verdad. ¿Qué sé yo? ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo te lo digo? Mirá, me parece que el nivel de locura que tiene el gobierno puede hacer cualquier cosa. O sea, Sí. mañana se puede pelear. Bueno, ya se peleó con, ¿cómo se llama?
Con Ramiro Marra. Con Ramiro Marra, que Sí. en algún momento era el único que defendía las locuras de Milei en campaña, ni que hablar, o sea. Sí, el primero que puso la cara. No, por eso. Con lo cual yo no descreo de que mañana pueda pasar cualquier cosa. Ujú. Están en... No, por ejemplo, no te digo que lo vayan a criticar a Scioli, porque Scioli va a tener la habilidad de terminar el mandato con Milei, hasta quién te dice si no termina siendo un candidato a gobernador de Epa. la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Puede pasar cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. cosa puede pasar. Sobre todo esto cambia día a día y también puntualmente me hiciste acordar, Hernán, con el tema de Ramiro Marra, porque habló también de Ramiro Marra en esta entrevista Sí. con Laje, y al rato la cuenta oficial de las Fuerzas del Cielo, literal se llama @Fuerzas del Cielo, está verificado y todo, subieron la foto de Marra con la leyenda fusilado. No. Tan locos. Sí, y la frase Roma no paga traidores. Exacto, sí, y una cuestión... Chicos, por favor, abandonen lo que están tomando porque les está haciendo mal. Sí, le están metiendo como una épica un poco heavy No, ahí. no. Pero bueno, Sonia Cavallo no fue la única a la que rajaron esta semana. Ajá. Tenemos que hablar también de Mariano de los Heros, porque Milei también decidió echar al titular del ANSES, luego de unos dichos que dio también en televisión el funcionario sobre una posible reforma previsional, jubilatoria, una reforma jubilatoria, para antes de fin de año. A mí lo que me llamó la atención en esto fue que los diarios lo tomaron como noticia el día lunes, y los dichos de Mariano de los Heros fueron el jueves de la semana anterior. Hubo un poquito de delay ahí en cuanto a las noticias. Bueno, cosas que pasan. Lo dijo el funcionario y en el gobierno nos llamó mucho la atención, hasta que obviamente se disparó obviamente la polémica, porque él había dicho que el gobierno quería modificar la edad jubilatoria justamente antes de fin de año. Ujú. Y también había dicho que quien no llegara a los 30 años de aportes no tenía derecho a una jubilación. Lo que él planteó también era la posibilidad de incluir en esta reforma previsional una prestación de retiro proporcional, que es una jubilación acorde a los años de aportes realizados. Y lo que dijo Mariano de los Heros, dijo, a mí no es que se me está ocurriendo en este momento, dijo, lo firmaron en el Pacto de Mayo, que en realidad no fue de mayo, recordemos que fue el día de la Claro, Independencia. Tiene el título del Pacto de Mayo, pero fue en julio. Claro, no le quisieron cambiar el tema branding ahí, No. no se metieron. Pero en realidad era uno de los puntos, la reforma previsional, recordemos, que que firmaron los gobernadores con Javier Milei en la casa de Tucumán. Con lo cual, ahí se destapó obviamente el escándalo nuevamente. Milei no solo que lo echó, sino que también en declaraciones radiales dijo que el tema no estaba en carpeta y que el único que fijaba la agenda en el gobierno era él, y no un funcionario de segunda línea. Opa. Ahí Opa. hubo un problema de cartel, evidentemente, ¿no? Porque en sí, él después explicó que en realidad en estos momentos no podían hacer una reforma previsional sin antes no hacer una reforma laboral, sin resolver el tema laboral, sobre todo porque lo que dijo Milei es que hay un 40% de informalidad en la Argentina. Entonces, basándose en eso, es muy difícil poder, modificar el sistema previsional. Pero bueno, justamente Milei dijo, el único acá que marca la agenda soy yo, lisa y llanamente. Y recordemos que de los Heros, ya ANSES viene teniendo problemas de antes, porque de los Heros, él llegó a ANSES en febrero del año pasado, en el 2024, pero en reemplazo de otro funcionario que también rajaron, a Osvaldo Giordano, que no sé si ustedes recuerdan, cuando fue la votación de la ley Ómnibus, la ley Bases, la mujer de Giordano, la diputada de Córdoba Alejandra Torres, había votado en contra. Ah, Y lo claro. echaron a él. Claro. Me Digamos, acuerdo. él, como pasó con Sonia Cavallo, que pagó los platos rotos del padre, Del bueno, padre. justamente en este caso Osvaldo Giordano pagó los platos rotos De la de Germu. la Germu, exacto. Así Bueno, como sigamos, o sea, van a romper losas por todos lados, ¿no? Porque no va a haber plato que quede sano. sí, totalmente. Y bueno, por lo menos ya se conoce el reemplazo de Mariano de los Heros. Es Fernando Baerzi, quien hasta esta semana estaba a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Dicen que su nombre muy allegado a Luis Caputo, al Ajá. ministro de Economía. O sea que va abriendo sus tentáculos a todo el gobierno, digamos. Sí, poco a poco, digamos, Caputo empezó la semana con rumores de que se iba,
por Mirá. una supuesta columna de Milei, donde empezaron a tener ciertos entredichos en cuanto a la liberación del cepo, el estado de las reservas y demás. Caputo está desesperado por conseguir y aumentar las reservas del Banco Central, y terminó ayer con el dato de inflación y felicitándolo al mejor ministro, etcétera. Así que Luis Caputo suma unos porotitos. Igual Claro, esta semana. porque apareció el dato de la inflación, Sí. 2.2. Exacto. ¿No? Es el número más bajo de los últimos 5 años. Así que bueno, es un dato En enero, interesante. digamos. En El número enero. más bajo de enero. Claro, de los últimos mensual. 5. Y el dato sobresaliente es que hubo deflación por primera vez en el rubro de prendas de vestir y calzado. Si los venían marcando de Los cerca. precios retrocedieron un No, poquito. es que aparte vos pensás esto, mira, muchos que se fueron a la costa, al exterior, Brasil, por ejemplo, la gente va y compra ropa a los pavotes, así que Sí. pum, le plancharon la venta de ropa en enero acá en la ciudad, en el país, digamos. Mucho más de lo que esperaban, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso fue el dato más llamativo. Pero bueno, ayer justamente Milei celebró en un video y con una foto también con Luis Caputo. Así que bueno, tenemos que hablar ahora también de la tercera persona. En este caso no la echaron, sino que ella abandonó. Ahora vamos a explicar bien por qué. Ajá. Se fue la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas. La funcionaria dejó el puesto ayer por agotamiento y por razones de índole personal, pero en un contexto bastante complicado. Era la subsecretaria de Ambiente y en este momento tenemos gran parte del país prendido fuego con los incendios forestales en la Patagonia, Sí. Corrientes, Córdoba, Catamarca. Digamos, un contexto bastante complicado, con lo cual obviamente se encendieron las alarmas sobre qué era lo que estaba sucediendo puntualmente con el Sistema Nacional del Manejo del Fuego, que estuvo muy en debate también esta semana. Pero el dato interesante era que ya no formaba parte de su área. Es sorprendente porque el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que es el que se encarga de Sí. aportar fondos para apagar incendios forestales, no formaba más parte de la Subsecretaría de Ambiente y iba a pasar a formar parte del nuevo Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Patricia Bullrich. A ver, recién esta semana se terminó de ratificar ese traspaso porque el Sistema Nacional de Manejo del Fuego estaba mientras tanto en jefatura de gabinete. Estaba con Francos y esta semana terminó el traspaso. Con lo cual, bueno, Lamas descartó que su renuncia estuviera vinculada justamente a la emergencia ambiental, pero sí habló de una acumulación en el desgaste de la función pública. Y debe ser mucho estrés también, obviamente. Tenés que cuidarte de todo lo que decís, lo que haces, y encima, obviamente, en una situación Y también le tan pifiás, expuesta. le pifiás a una coma y salís eyectado. Debe ser un nivel de estrés muy grande el que están lo que enfrentan, ¿no?, los funcionarios del gobierno nacional. ¿Qué te puedo decir? Por eso juegan al pádel, al tenis. Bueno, Scioli el domingo pasado levantó la polémica justamente. Scioli que ya Para aflojar el estrés. él maneja 3 áreas. Mirá. Él maneja montón. turismo, Sí. ambiente y deportes. Bueno, ya se le fueron los 3. Porque, recordamos, Pero él por ejemplo, sigue. Él sigue. Él sigue. Él sigue ahí impecable. De hecho, Pichichi sigue. el domingo publicó, en medio de los incendios forestales, publicó un video en su cuenta, en sus redes sociales Que estaba con una manguera regando el pasto. Sí, Pichichi Tennis Club. Subió un video jugando al pádel con los amigos. Ay, lo que- Nada que ver. Bueno, ahí obviamente también se despertó el escándalo. Parece que Milei tiene un cierto trato preferencial con Scioli porque, digamos, echó a un funcionario por decir algo que el gobierno ya inclusive había firmado y no pasó nada. Y con Scioli, que en medio de este escándalo, digamos, de esta situación... Amerita. Claro, subió un video, no pasó nada, pero ya Scioli enfrentó la pérdida de 3 subsecretarios. Bueno. En turismo, Yanina Martínez la rajaron ahora en enero porque supuestamente, justamente la subsecretaria de turismo hizo turismo pero sin pedir permiso. Oh. Se fue de vacaciones afuera, ¿no? sin avisar. Al Pero Sí. por extranjero. favor. Exacto. Después, Julio Garro era el subsecretario de Deportes. Recordamos que lo echaron cuando criticó a Messi por el tema de los cantos racistas. Recordarán. Nosotros Claro, sí, 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 sí. lo el año tratamos pasado. acá, exacto, en el circo político. Y bueno, y ahora Ana Lamas también en ambiente. Así que bueno, se le fueron. Se le quemaron los papeles. a Se Ana le Lamas. fueron los 3. Así que bueno, fue una semana de muchos cambios en el gobierno. Y para los que estamos llevando la cuenta de cuántos funcionarios ya se fueron, en realidad, bueno, son datos del politólogo Pablo Salinas, quien él presta mucha atención a este tipo de movimientos.
¿Saben cuántos funcionarios ya abandonaron el gobierno de Milei desde su asunción? Estamos hablando de 1 año y 2 meses. Un Sí. año y un poquito más. Sí, 2 meses, 2 meses. Sí, 2 meses. 121 funcionarios. Uno cada 3 días, más o menos. Sí, en promedio es ese, uno cada 3 días. Con lo cual, bueno, no hay estabilidad laboral justamente No, en el me hace poder acordar al ejecutivo. momento ese, ¿te acordás que arrancaba los papelitos que decía ¡afuera! ¡afuera! Que se la Exacto. pasaban en el pizarrón arrancando todo. Sigue así. Tal cual está Gente. haciendo lo mismo con sus propios funcionarios. Así que bueno, eso por un lado. Y por el otro, para cerrar, bueno, la media sanción de ficha limpia en diputados, una buena noticia. Sabemos igualmente que en el Senado va a estar bastante complicado. Eso lo te de iba a ficha decir, limpia. porque ficha limpia avanzó, ahora va al Senado, la sensación es que el peso más grande lo tiene el kirchnerismo y el kirchnerismo, el peronismo en líneas generales está en contra de eso. Ujú. Y el otro toma y daca era lo de las PASO, ¿no? Ahí pueden conseguir algo. Sí, yo creo que la suspensión de las PASO me parece que van a ver luz verde, sobre todo porque si tenemos en cuenta cómo fue la votación en diputados de la semana pasada, hubo un sector de Unión por la Patria del kirchnerismo que votó a favor. Por ejemplo, Cecilia Moró, me acuerdo, ella estuvo entre los votos a favor. Porque no hay nada que le convenga más al kirchnerismo que evitar cualquier corrimiento y que todos tengan que morir en el dedo de Cristina. Por lo tanto, Claro. ahí hay una unidad desde el punto de vista político muy similar a la de Javier Milei, que lo que Milei Sí. quiere es que no le jueguen por afuera con algún otro candidato que, digamos, pueda medir bien y que le Ujú. hagan perder votos. Y al kirchnerismo le pasa exactamente lo mismo. O sea, de esta Sí. manera alinea a cualquier díscolo del peronismo, sobre todo después de lo que fue esa interna para ver quién conduce el partido, que al Ujú. final la terminaron suspendiendo cuando le iban a Sí. hacer, porque terminaron sacando por la ventana al contrincante. Pasa exactamente lo mismo, por lo tanto, no sé qué onda ahí con esa idea de, bueno, te doy los votos suficientes como para suspender las PASO. Claro. Está ahí por verse. A ver, el kirchnerismo en el Senado tiene 34 senadores. Ahora recuperaron a uno por el tema de la salida de Cuader. Entonces, bueno, en general, tanto para las PASO como para la ficha limpia, ejercen mucha presión. Es cierto que la postura en cuanto a las PASO está un poquito más dividida en cuanto al kirchnerismo. Por eso digo, hubo un sector del kirchnerismo que votó a favor en diputados y perfectamente podría pasar lo mismo en el Senado. Pero en cuanto a ficha limpia, sí, ahí la postura está bien unificada y la mayoría de los votos en contra de ficha limpia vinieron de ahí, del kirchnerismo y de la izquierda. Lo que sí llamó la atención fue que hubo, en cuanto estoy hablando puntualmente de ficha limpia, en diputados hubo solo 2 abstenciones que fueron de Miguel Ángel Pichetto y Mirá. Nicolás Mazzot de Encuentro Federal. No quisieron votar ni a favor ni en contra. ¿De ficha limpia o de...? Ficha limpia, ficha limpia. Y también hubo varios ausentes en la votación de ficha limpia en diputados. Hubo un total de 3 ausentes, 7 de los cuales fueron justamente del kirchnerismo. En ese caso hay algunas cuestiones de anécdota. Por ejemplo, Julio Garro, quien fue el ministro de Salud de Kicillof, no estuvo ni la semana Julio pasada. Garro, ¿no? Perdón, Julio Garro. Daniel Goyán. Me quedé con el sí. funcionario anterior. Daniel Goyán, recordemos, fue ministro de Salud de Kicillof del Claro. 2019 al 2021. Él le responde al gobernador bonaerense, pero se tomó vacaciones. Ah, mira. No estuvo ni la semana pasada ni esta. Con lo cual en su momento muchos especulaban, es un mensaje de Kicillof. No, chicos, se tomó vacaciones en el peor momento porque el Congreso estaba laburando. Bueno, Pero ya las bueno, tenía no, pedidas. las tenía pedidas. ya sí. Se había sacado pasaje. Habían sacado Claro. alojamiento, todo, así que ahí eso se complicaba. Pero bueno, la situación está así. En diputados se logró la media sanción en ficha limpia. En el Senado ya lograron dictamen de mayoría para tratar la suspensión de las PASO, aparentemente en la sesión que va a ser el jueves 20, el jueves de la semana que viene. Ok. Que parece que van a tener mucho laburo porque van a juntar todos los temas. Recordemos que las sesiones extraordinarias duran hasta el 21. Entonces el Senado tiene para Todo. tratar todo. Ficha limpia, la suspensión de las PASOs, ley de reiterancia, juicio en ausencia. Hubo también esta semana dictamen de mayoría para Ariel Lijo. ¿Sí? Esta semana finalmente presentaron las firmas que faltaban para Para que finalmente... el Senado trate el pliego que lo llevaría a ser titular de la Corte. Exacto, sí, juez de la Corte Suprema. Necesitaban 9 firmas y bueno, El kirchnerismo puso Sí. las que faltaban.
3 firmas son del kirchnerismo. En ese caso tenemos a Sergio Uñac de San Juan, el ex gobernador de San Juan, Lucía Corpachi de Catamarca y Claudia de Lesma Abdalá de Zamora de Santiago del Estero. Zamora que está jugando mucho con el gobierno. La semana pasada le destrabó también con algunos diputados el dictamen de la suspensión de las PASO. Y, por ejemplo, todos los diputados de Santiago del Estero votaron a favor de la suspensión de las PASO. Con lo cual, Santiago del Estero está jugando muy a favor de Javier Milei. Lo que pasa es que vendría por ahí. Si lo mirás en proyección, jugar a favor de Javier Milei es jugar a favor de Cristina. Y sí. Por lo tanto, si Lijo viene con la venia de Cristina, avanza el pliego. Si se suspenden las PASO y de esta manera obligan a alinear a la lapicera de Cristina los candidatos de la elección de este año, juegan a favor de Cristina. Sí. Lo que lleva a que jugar a favor de Cristina es jugar a favor de Milei. Totalmente. O viceversa. Sí, totalmente. Bueno, ahí nosotros lo habíamos conversado, es uno de los puntos de contacto, ¿no? Entre Milei y Cristina Fernández, era justamente el pliego de Ariel Lijo. Si no sale ficha limpia, juegan a favor de Cristina. Sí. Y Milei ya jugó a favor de Cristina, porque el proyecto de ficha limpia ya estaba por ser votado y lo tiraron para atrás. Exacto, en diciembre. Sí. Que también y lo tiraron para atrás para hacer reformas de un proyecto que cualquiera podían haber aprobado del anterior y lo tiraron para atrás. Con lo cual, ese punto de contacto empieza a describir un poco lo que va a ser la pelea electoral de este 2025. Sí, totalmente. Y hay que decir que el gobierno igualmente sabe que ficha limpia casi que es muy difícil que pase. Sí, no. Entonces juega más que nada a poder también limpiar su imagen después del escándalo, ¿no? De lo que fue en diciembre. Que recordemos que algunos diputados inclusive se bajaron de la sesión porque estaban mal del estómago, no sé qué. Entonces esta semana cayeron con un botiquín de primeros auxilios al recinto por las dudas si alguien necesita algo. Tomen, chicos. Claro, como para que no se vaya nadie. Pero bueno, puntualmente hablando de lo de Ariel Lijo, llama mucho la atención. Él logró el dictamen de mayoría, no Manuel García Mancilla, que por lo menos no tenía tantas críticas acumuladas como Lijo, pero de todas formas el gobierno necesita 2/3 de los senadores para poder aprobarlo. Estos son un total de 48 senadores, así que eso también estará por verse, está muy difícil, y lo mismo, bueno, también con ficha limpia. Claro. Señor Nicolás Castillo, puede ir andando en bicicleta, puede ir probando este fin de semana, se puede ir a la plaza en Villa Ortúzar y le van a dar las indicaciones pertinentes, lleve su bicicleta, si no le pueden prestar, bueno, ya sabe todo como para que prontito hagamos una bicicleteada masiva. Me encantaría. ¿Está perfecto? Sí. Que tengas una buena semana. Buen fin de semana, nos Dale, vemos. Chau.